Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Estamos en la quinta etapa del viaje, estudiando las parábolas, las pláticas y los principios de Jesús que nos enseñan a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y nuestra vida en Cristo sigue transformándose mientras aprendemos a amar como nuestro Padre nos ama. Hoy estaremos estudiando sobre un principio de Jesús tocante al juzgar a los demás. Y la lectura se encuentra en Mateo capítulo 7, donde vamos a leer versículo 1 hasta 5, y luego versículo 12. Entonces empecemos con Mateo 7, versículo 1, donde nos dice Cristo en el Sermón del Monte: No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le da importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando allí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Luego versículo 12 dice: Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. ¿A alguien le gusta ser juzgado? Es muy doloroso. Cuando nuestros vecinos asumen cosas sobre nosotros, nos sentimos estafados y frustrados. Cuando nos catalogan, sentimos que nos ahogan. Cuando nos condenan sin darnos una oportunidad, nos sentimos derrotados y furiosos. Y cuando dicen la verdad sobre nuestras fallas, es aún menos placentero. Los sentimientos de culpa y fracaso no son fáciles de cargar. Entonces, ¿por qué somos tan rápidos para juzgar de la misma manera en que se nos juzga, sin prestar atención a la inconsistencia de lo que hacemos? Quizás aprendimos en nuestra niñez que la mejor manera de defendernos es acusar a otros. No fui yo, fue mi hermano. Es una defensa fácil y rápida. Comenzamos a practicarla a tan temprana edad que se convierte en una reacción impulsiva. Incluso antes de que alguien nos juzgue, ya estamos preparando las razones para decir que somos más listos y poderosos y por qué no cometemos los mismos errores como otros. Jesús quería que sus discípulos se sobrepusieran al hábito de juzgar a otros de manera impulsiva, porque impide que amen a sus prójimos como a ellos mismos. Si nos amamos de una manera saludable, entonces no queremos someternos a críticas injustas. Entonces, para amar a nuestros prójimos de la misma manera, no debemos juzgarlos de manera injusta y dañina. Jesús sorprendió a su audiencia con unas palabras de la misma manera en que sus palabras nos sorprenden todavía hoy, cuando las leímos por primera vez. Dijo: no juzguen. Pensamos, ¿a qué se refiere? ¿Acaso no es nuestro deber juzgar? Es verdad, debemos juzgar. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, y la palabra griega traducida como juzgar significa separar. La idea de esta palabra, en su significado más básico, significa separar o dividir cosas, distinguiendo una cosa de otra. Debemos separar las manzanas buenas de las malas, las conductas correctas de las erróneas, y la verdad de la falsedad. Tenemos que tomar estas decisiones por el bien de nuestra salud física, emocional y espiritual. Un padre necesita juzgar el comportamiento de un hijo.
Un supervisor debe juzgar el trabajo de un empleado. Incluso un discípulo de Jesús debe juzgar el comportamiento de su compañero para poder advertirle de acciones dañinas y poder guiarlo hacia el cambio. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? El problema es que llevamos el significado de esta palabra demasiado lejos y lo utilizamos para las razones equivocadas. Leer más de lo que Jesús dijo nos ayuda a entender el significado de una manera más clara. Porque decía, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Jesús quiere que nos detengamos a pensar sobre cómo juzgamos. ¿Hasta qué punto juzgamos a las personas? ¿Cuáles son nuestros estándares cuando juzgamos a las personas? ¿Cuáles son nuestros motivos para juzgarlas? Esas preguntas son poderosas, no solo porque nos ayudan a examinar nuestra manera de juzgar, sino porque también nos ayudan a saber qué esperar cuando somos juzgados. Llevamos demasiado lejos el acto de juzgar cuando, en vez de solo distinguir el mal del bien, asumimos cosas sobre las personas, las catalogamos, las clasificamos y finalmente, de manera extrema, las condenamos, alegando que son incapaces de hacer el bien. Los padres cometen este error al simplemente dejar de identificar y explicar por qué cierto comportamiento es erróneo y no detenerse hasta llamar al niño estúpido y malo. Jesús dice que si no queremos que nos cataloguen o digan que no tenemos remedio, entonces nosotros tampoco debemos juzgar de esa manera. Además, cuando medimos algo, debemos usar un estándar aceptable. Por ejemplo, cuando medimos la estatura de alguien, podemos elegir entre pies, pulgadas, metros y centímetros. Tenemos reglas, estándares, para indicar cuán larga es una pulgada o un centímetro. Imagina que, utilizando esas medidas estándares, medimos a un amigo y resulta tener 6 pies de altura. Ahora imagine que estamos celosos de la estatura de nuestro amigo porque nosotros medimos 5 pies con 4 pulgadas. Podemos crear una regla en la cual las pulgadas son el doble de largas y medimos a nuestro amigo y ahora solo mide 3 pies con la regla fabricada. Jesús estaba enseñando que no debemos juzgar de esta manera porque con la medida que miden a ustedes, a otros, se les medirá a ustedes. Al usar esta medida falsa, en realidad le estamos dando permiso al otro de medirnos con la misma regla. De ser así, solo mediríamos 2 pies y 8 pulgadas. Los padres se enfrentan a ese problema cuando juzgan a sus hijos basados en un estándar de perfección. ¿A los padres les gustaría ser juzgados con un estándar de perfección similar? ¿Le gustaría a un supervisor que se le pase en una camioneta con aire acondicionado, inspeccionando cuán duro están trabajando sus empleados, ser juzgado con la misma medida severa que utiliza para juzgar a sus trabajadoras? Cuando juzgamos, hay emociones y pensamientos que acompañan los juicios. Jesús también quiere que nos detengamos a examinar nuestros corazones antes de juzgar. Cuando ciertas actitudes nublan nuestro juicio, le estamos dando permiso a otros para que nos juzguen de la misma manera. Por ejemplo, si criticamos mucho a otros, enfocándonos siempre en los aspectos negativos, invitamos a otros que nos juzgan
con la misma negatividad. Con un estándar tan crítico, sería mejor no juzgar, a menos que de verdad disfrutemos ser vistos con el mismo ojo crítico. Si no les tenemos suficiente respeto a las personas y tendemos a asumir cosas sobre sus caracteres o formamos prejuicios sin conocerlos, podemos esperar que hagan lo mismo con nosotros. El orgullo es otra actividad que inhibe nuestra capacidad de juzgar. Esta disposición destructiva promueve, entre otras cosas, el hábito de tratar de parecer superior a otros. El orgullo es como una sábana que cubre las inseguridades y la autocrítica. En el versículo que leímos, Jesús habló de alguien que se ofrece para sacar la astilla del ojo ajeno, cuando a la vez él tiene una viga en el suyo. Esta persona tan servicial nos representa a nosotros cuando tratamos de corregir a los demás sin que examinemos nuestro propio comportamiento de antemano. Jesús dice que primero debemos remover la viga de nuestro ojo para poder ayudar a otros prójimos. El orgullo nos impide aún darnos cuenta de la viga que está en nuestro propio ojo. Resulta en juzgar de manera hipócrita. Y por supuesto, invitamos a los demás a que nos juzguen de la misma manera. Si el orgullo nos nubla el juicio, es mejor no juzgar. Jesús, en una ocasión, les dijo a unos líderes religiosos hipócritas en el templo de Jerusalén: no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Juan 7:24. Estos líderes tenían problemas serios para buscar razones que justificaban juzgar a Jesús como alguien malo, porque sus celos los motivaban para seguir buscando. Lo mejor que podían hacer era juzgar y condenarlo por trabajar el sábado, por haber sanado ese día. Mucho tiempo antes de la llegada de Jesús, Dios le había dado al pueblo de Israel el mandamiento de descansar el séptimo día de la semana. Pero ¿en qué sentido era sanar equivalente a trabajar? Primeramente, el trabajo implica un esfuerzo que gasta una cantidad sustancial de energía. Cuando Jesús sanó, sin embargo, no tuvo que saltar y agitar sus brazos o gritar, solo pronunció la palabra y sanó. En una ocasión le puso barro en los ojos de un ciego, pero ¿fue esto trabajo? Claro que no. El trabajo también es una actividad que produce algo. Y ciertamente sanar producía un resultado. Pero este resultado era mucho más valioso que el descanso que una persona disfrutaría si no hiciera nada en el sábado. Como ojos ciegos que de repente recobraron la vista. De hecho, los líderes religiosos entendían ese concepto porque incluso circuncidaban a los bebés en sábado, creyendo que la circuncisión era más valiosa. ¿Acaso sanar no era mucho más importante que la circuncisión? Los líderes estaban juzgando basándose en las apariencias, sin considerar el significado más profundo. ¿Acaso les gustaría ser juzgados con la misma medida que ellos estaban usando? ¿Les gustaría ser juzgados por personas que no cuestionan los prejuicios que tienen? Las razones superficiales que ellos ofrecían para justificar su juicio no eran motivos adecuados para juzgar. El problema radicaba en sus corazones. Envidiaban la sabiduría, poder y popularidad de Jesús entre la gente común. Simplemente querían encontrar
algo verdaderamente mal para poder condenarlo y deshacerse de él. Con esta actitud maliciosa en sus corazones, habría sido mejor que no juzgaran. Jesús les dijo, juzgan con justicia. Debían ser justos en la manera de juzgar. Sabemos que hay momentos en los que debemos juzgar para poder distinguir el bien del mal, aconsejando a otros para que tomen la decisión correcta y ayudándolos a evitar comportamiento destructivo. ¿Cómo debemos juzgar en esos momentos necesarios? ¿Cuál es el juicio correcto? La respuesta se hace evidente. Simplemente debemos pensar cuidadosamente sobre cómo queremos que nos juzguen. Esta es precisamente la enseñanza de Jesús. En el Sermón del Monte, Jesús concluye una serie de enseñanzas con su advertencia sobre juzgar, diciendo, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Juzguen de la misma manera en que les gustaría ser juzgados. Ame a su prójimo como a sí mismo. Si, por ejemplo, hemos cometido errores, nos gustaría que las personas nos juzgaran con misericordia y perdón, aliviándonos de la culpa que sentimos, no criticándonos y haciéndonos sentir peor al condenarnos. Santiago, el hermano de Jesús, escribió, ¿por qué habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión? La compasión triunfa en el juicio. Santiago 2:13. Juzgar nos puede dañar, pero la misericordia siempre nos va a sanar. Si debemos ser juzgados, nos gustaría ser juzgados con compasión. La compasión llevó a que el samaritano ayudara al judío herido sin juzgarlo. Fácilmente pudo haber asumido que el judío no debió viajar solo en un camino tan peligroso. No debió llevar tanto dinero con él. O que no debió vestirse de una manera que provocara que las personas quisieran robarle. En vez de buscar posibles errores, el samaritano vio el alivio que podía proveer y las heridas que podía curar. Cuando cometemos errores, la persona que llega a conocernos y busca entender por qué caímos en la tentación y nos aconseja con ternura y sabiduría para evitarla en el futuro, es la persona que nos ama de la misma manera que el samaritano amó al judío. Juzgar de manera correcta requiere de la humildad, de escudriñar nuestros corazones para darnos cuenta que hay pensamientos y comportamientos que debemos corregir en nosotros mismos. Cuando juzgamos con humildad, somos transparentes con los demás. Les dejamos saber que también estamos luchando a veces con los mismos problemas que ellos tienen. Queremos que se nos juzgue con humildad. Así que, por supuesto, nos humillamos, sacando la viga del ojo antes de ofrecernos a ayudar al otro con su astilla. Considerando cómo nos gustaría que se nos juzgue, podemos añadir paciencia, perdón, amabilidad, benignidad, al igual que el amor incondicional, que por sí mismo incluye el resto de las cualidades. Recuerde, el amor que practicamos cuando amamos a nuestro prójimo es amor incondicional. Amor incondicional significa amar a nuestro prójimo incluso cuando no merece ser amado. Ser misericordiosos cuando, según nuestros propios cálculos, creemos que no lo merecen. Este grado de amor implica que habrá momentos
en los que por amor decidiremos no juzgar a las personas que han cometido errores y que merecen ser juzgados. Ellos se han juzgado a sí mismos. Están sufriendo y no necesitan sufrir más. Nosotros, en cambio, les damos la misericordia del perdón y el ánimo para seguir adelante. En una ocasión, los líderes religiosos llevaron a una mujer adúltera ante Jesús porque querían saber cómo la juzgaría. Jesús logró voltear esta intención para que ellos se juzgaran primero, y vieron las vigas enormes que tenían en sus propios ojos. Como resultado, en vez de juzgarla, ellos se marcharon, uno tras otro, sin decir una sola palabra, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer. «Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena», le preguntó. «Nadie, Señor», contestó ella. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Juan 8, 3-11. Fue así como Cristo amó a su prójimo. ¿Qué debemos hacer si debemos juzgar y lo hacemos con misericordia y humildad en nuestros corazones? Pero la persona que juzgamos se enfurece y se desquita, juzgándonos de manera severa y sin motivo. ¿Debemos cambiar nuestro juicio y hacerlo más severo? La respuesta es que no. No podemos sacrificar el principio de Jesús. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Practicando este principio, continuaremos juzgando con misericordia, compasión y humildad, sin vacilar, porque es quien queremos ser. Ahora, pensemos en las cualidades del amor que podemos descubrir a través de este principio. Primero, humildad. Humildad es bajarnos, por ejemplo, al aceptar nuestros errores y satisfacer las necesidades de otros primero. Y reconocer como niños nuestra pequeñez, debilidad y dependencia de otros y necesidad de aprender. ¿Y qué enseña ese principio sobre la humildad? Admitimos ante otros nuestros errores. Los corregimos y mantenemos una perspectiva saludable sobre nuestras propias debilidades antes de querer corregir los problemas de otros. También integridad es una cualidad de amor. Es ser la misma persona sin importar dónde y con quiénes estemos. Ser transparentes, sinceros y honestos. ¿Y qué nos enseña sobre la integridad? Un aspecto de la integridad es ser constantes en quiénes somos y cómo pensamos y cómo actuamos. Integridad significa juzgar sin la hipocresía de hacer las mismas cosas por las que juzgamos a otros. Y misericordia, otra cualidad de amor, es aliviar el sufrimiento de una persona sin pensar si lo merece o no. ¿Qué nos enseña este principio sobre la misericordia? Cuando debemos juzgar, nuestro deseo debe ser el de sanar, no el ocasionar más sufrimiento. Así que elegimos palabras que animan, levantan y le dan esperanza a la persona, incluso si creemos que la persona merece un trato más severo. Compasión es sentir el sufrimiento ajeno lo suficientemente profundo en su propio ser como para querer aliviarlo. ¿Y qué nos enseña en este principio sobre la compasión? Las personas que cometen errores y se comportan de manera ofensiva o juzgan a otros de manera severa, normalmente están sufriendo de confusión y negatividad. Queremos aliviar el sufrimiento sin añadir más. Así que debemos hacer preguntas
para saber cómo podemos ayudar y animar. También amabilidad, otra cualidad de amor que aparece a través de ese principio. Amabilidad es tratar a otras personas con ternura en vez de severidad, sin intenciones de dañar. Y si queremos que otros nos corrijan con ternura y cuidado, sin la severidad, entonces debemos corregir a otros con la misma amabilidad. Luego, amor incondicional. Es cuidar el bienestar de otra persona sin pensar en si aquella persona lo merece o no, y sin esperar nadie a cambio. ¿Y cómo debemos practicar el amor incondicional cuando juzgamos? Incluso si la persona reacciona de una manera negativa a nuestros consejos, continuaremos siendo pacientes, amables y compasivos. También respeto, otra cualidad de amor. Es reconocer el valor de cada persona y tratarlo con cuidado, honrando su valor. ¿Qué nos enseña ese principio sobre el respeto? Al rehusarnos a asumir cosas o dejar que los prejuicios se apoderen de nuestros pensamientos, estamos honrando el valor de otros. Entonces, nos toca poner en práctica el principio. Que vayamos y hagamos lo mismo. Primero, examínese para determinar si realmente es humilde cuando juzga. ¿Hay vigas en sus ojos que debe quitar primero? Describa con detalles cómo le gustaría que lo corrigieran y qué tan dispuesto está a corregir a los demás de la misma manera. ¿Y qué puede hacer para evitar juzgar a las personas basado en prejuicios sin realmente conocer sus corazones? Ahora, mientras usted practica el juicio justo con amor incondicional, que Dios les bendiga.